¿Se recuerdan? Este es el de la izquierda, el ensayo vacío, el de la derecha, el ensayo cortocircuito, y a partir los parámetros que están acá son los que vamos a determinar desde el ensayo de vacío, y nosotros vamos a trabajar con un circuito simplificado que no incorpora esta rama, y aquí incorpora una resistencia más una reactancia equivalente. Para simplificar un poco el cálculo, entonces la rama de vacío sí es la que nosotros calculamos desde el ensayo, y la rama de cortocircuito es la que también vamos a determinar a partir de los ensayos. Entonces recordemos un poquito cómo era eso. Ahí están los detalles del ensayo vacío, se lo pueden leer. Y entonces, como habíamos dicho, a partir de este ensayo, por ejemplo, podríamos obtener los siguientes datos. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Voltaje 220 volts. Corriente, esto es chiquitito, así que pensemos que debería ser 0,1 amperes. La potencia, vamos a pensar que son 10 watts. Esos serían los tres datos que nos interesan. En el B2 tenemos que tener el voltaje nominal, igual que en el B1. Que para este caso, este sería B1. En B2 vamos a suponer que el transformador era de 220 a 110 volts. Ahora, ese dato, para lo que es determinar el circuito, no es relevante. Entonces, ahora, ¿cuál debería ser el primer paso que tendríamos que desarrollar? Acuérdense, tenemos que seguir. El primer paso es, tenemos que tomar la ecuación correspondiente, y a partir de acá tenemos que determinar PFE, las pérdidas del fierro, la parte de potencia activa y de la parte de potencia reactiva, que eran o que son, ¿cierto?, estas dos ramas que están ahí, con la resistencia y la reactancia. Entonces partimos por esta ecuación. El factor de potencia no lo tenemos, pero lo podemos calcular, que podríamos decir que para este caso es igual que el coseno del ángulo. El factor de potencia es igual a lo que vimos de electrotécnica, P partido por S, que donde P sería la potencia que estamos midiendo ahí, y S sería P por I. Este es un transformador monofásico. Tenemos un puro enrollado por fase. Y si se fijan, esa fórmula es la que está escrita ahí. Entonces, eso sería el primer cálculo que debiésemos desarrollar. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuánto es el factor de potencia para este transformador? Yo también estoy abriendo la calculadora ahí. Entonces tenemos que la potencia es de 'este factor de potencia, coseno phi, serían los 10 watts, dividido por los 220 volts, y por 0,1 amperes. 0,45, profesor.
Perfecto. 10 dividido en 22, ¿cierto? El factor de potencia, 0,45. Lo que nos dice que, o también al ver los números, si la potencia activa es 10 y la potencia aparente es 22, significa que el resto de potencia es potencia reactiva, lo cual en este caso es más o menos esos son números típicos, porque este circuito lo que se encarga de hacer, recuerden, es producir el flujo magnético. ¿Mm? Producir el flujo magnético que va a circular por el núcleo para que acá se produzca un voltaje, se produzca el fenómeno de la inducción. Y ahora a eso le tenemos que sacar el arco coseno, la función inversa. El coseno a la menos 1 de 0,45. ¿Cuánto sería? Para que terminemos el ángulo. Voy a abrir la calculadora. Esta cosa por ahí tiene las funciones trigonométricas. 70,28. 70,28. Ahora, esa sería una de las formas de calcular. Y ahora, sobre ese valor que está acá, o sea, este valor ahora es 28, me dijo. Ese valor es 70,28. Y ya calculamos el arco coseno del resultado, ¿cierto? Eso fue el arco coseno de 0,45. Y eso nos dijo que el ángulo era 70,28. Ahora lo que necesitamos calcular es el seno de 70,28. Espérense, vuelvo en 10 segundos. Tengo que ir a ver qué se me está sonando el teléfono. Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces teníamos que, habíamos calculado eran 10, 22 dividido 0,45 y el arco coseno me da 62,96 a mí. No me da 70,28. Sí, profe, me equivoqué, eso le iba a decir. Ya. Entonces, corregimos rápidamente. Si al final ahí está. Corregimos ahí. Corregimos ahí. Y corregimos ahí. Entonces, serían 62,96. 62,96. 62,96. Y ahora a ese ángulo le calculamos el seno, que nos da que es 0,890. Ahí vienen decimales, pero lo dejamos en. Si fueran 4 cifras significativas, debería ser 0,897. Ya. Por lo que ahora tenemos el coseno, tenemos el seno, ¿cierto? Uno es 0,45, el otro lo vamos a redondear en 0,89. Y lo vamos a multiplicar por el valor de la corriente en cero, que esto era, o la corriente del inicio, que esta que está acá, 0,1. Para determinar de la corriente total que ingresan acá, qué porcentaje corresponde a la corriente activa y a la corriente reactiva, lo que nos daría, en este caso, esas dos corrientes, y FE e IU. Y por último, con eso ya podemos calcular RFE, que es el voltaje en el inicio, 220 volts, dividido por ¿qué? Por la corriente FE, que es 0,1
por 0,45. $4.888 ohms. Y ahora calculamos la reactancia XU, que sería igual a lo mismo 220 volts, pero ahora dividido por IU, que sería la corriente 0,1 por y eso por 0,89. 2400. 1471. Y ahí tendríamos ya la primera parte del problema resuelto. Se va a enviar por chat el archivo para que quede disponible. Profe, ¿este tipo de ejercicio van a entrar en la prueba? Este sí, por eso lo estamos desarrollando paso a paso para que lo puedan también hacer ustedes. Al final, se fijan, es simplemente determinar con estos ensayos esos dos valores. Ahora, el error, tengan cuidado nomás cuando calculen aquí el ángulo y aplican la función trigonométrica seno y coseno. Con esos dos valores, ustedes ya podrían, en este dibujito, completar esos datos. Lo voy a anotar ahí con lila, con moradito. Podríamos rellenar ese dato y ese dato de este circuito. Ahora vamos a ver cómo rellenamos el resto. Porque el problema podría ser, si tienen se tiene el siguiente transformador, se le realizan los ensayos de vacío, cortocircuito, estos son los resultados, que serían los que les di recién. Ensayo de vacío, esos resultados, y con esos resultados ustedes calculan la rama de vacío. Y ahora necesitaríamos el dato de cortocircuito, que es el que viene a continuación. Entonces, los datos que pedimos son similares. Aquí nos va a faltar un poquito de pizarra, pero vamos a buscar cómo resolvemos eso. Entonces vamos a decir ya que el voltaje 1, potencia 1 y corriente 1. Vamos a decir que el voltaje aquí fue de 10 volts. Que la corriente fue de 10 amperes. Y que la potencia medida fue de 60 watts. 70 watts. Entonces son 10 la corriente, 10 el voltaje y 70 la potencia. Aquí el voltaje es mucho más pequeño porque aquí está en cortocircuito. Entonces, este ensayo lo que busca es que la corriente sea la nominal. El otro ensayo buscaba que el voltaje sea la nominal. Entonces, para llegar a la corriente nominal, como aquí está en cortocircuito, el voltaje se sube un poquitito. En este caso es como un 5% del voltaje. Entonces ya, de nuevo, si se fijan, tenemos los tres datos suficientes para calcular el coseno del ángulo, porque tenemos la potencia, 70 watts, el voltaje, 10 volts, y la corriente, 10 amperes. Nos quedaría 70 partido por 100, y nos debería quedar
que eso es 0,7. Y ahora a ese valor, 0,7, calculamos el inverso para determinar el ángulo. Eso nos dio que el ángulo era 45,57 grados. Y a ese valor le calculamos el seno para tener ahora los datos que nos faltan. Entonces, el seno de 45 grados es igual a 0,71. Y ahí tenemos los dos datos más relevantes para este ejercicio, por lo menos la primera parte. Lo que era el coseno 0,7 y lo que era el seno 0,71. Claro, estos son casi iguales porque estamos hablando de un ángulo de 45. Entonces en un ángulo de 45, P, Q, y esos son casi exactamente iguales porque esos serían 45, 45, 90. Sería un triángulo isósceles. Entonces ahora ya, como calculamos, tenemos el voltaje, tenemos la corriente y tenemos el coseno. Podemos determinar la resistencia equivalente. Y en el otro lado también tenemos el voltaje, la corriente y el seno. Por lo tanto, en este caso sería solo reemplazar. Y aquí voltaje es 10, corriente es 10, así que es 1 el producto. Y 1 por el valor de coseno sería que esto vale 0,7. ¿Cierto? Y que la X, o sea, la reactancia, es lo mismo. Voltaje 10, corriente 10, al dividirlo de 1, por seno, que también va a ser, en este caso, 0,71. De ahí calculamos la resistencia y la reactancia del ensayo de cortocircuito. Adicionalmente, en este ensayo se dice que esa se llama resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque equivale a la suma de dos resistencias que están aquí, que es la resistencia del primario y la resistencia del secundario, referida al primario, eso significa el apóstrofe. No, pero nosotros dejémosla hasta ahí. Dejémosla hasta expresado como un circuito simplificado. El circuito simplificado consta de esa rama en vacío y esa rama en cortocircuito. Así que ese para nosotros sería, este sería RCC, XCC, XU, sería RPF. Y esa sería la determinación del circuito equivalente del transformador. Fíjense, los cálculos no son para nada complejos. Y con esos datos, después se pueden hacer, desde el punto de vista de la parte eléctrica, todos los estudios de cortocircuito, de caída de tensión, si es que se requiriesen instalar transformadores en paralelo, etcétera. A partir de circuito equivalente, se pueden ir modelando distintos efectos del, digamos, del sistema eléctrico. Así que ahí está la imagen y se va por el chat. Profe, ¿Sí? Adelante. tengo una duda. En el ensayo de cortocircuito, Dígame, sí. teníamos como resultado encontrar la resistencia del circuito, ¿cierto? La resistencia del cobre, del alambre. Aquí en el cortocircuito lo que estamos encontrando justamente sería la resistencia del alambre de las dos bobinas. Por eso esta RCC y XCC es un equivalente a la resistencia y la reactancia de las bobinas principalmente. Y la otra, el de vacío,
tiene que ¿Ya? ver con el circuito equivalente que representa el efecto de generar el campo magnético. Ah, ya, profe. Es Es el, que aquí me había como perdido un poco. Estaba leyendo el enunciado y no entendí. ya, claro, claro, el objetivo del ensayo de cortocircuito es justamente ese, es determinar las pérdidas y un modelo que represente al conductor, al cable, al cobre que está presente en el transformador, en ambos devanados, ¿ya? Si fuera monofásico y si fuera trifásico, en cada uno de los devanados de cada una de las fases. ¿M? Y por otro lado, el ensayo de vacío lo que representa son los fenómenos magnéticos presentes para que se pueda establecer el flujo magnético. Así que eso es. Y vamos al Ya, siguiente profe. elemento. Gracias. De nada. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Pequeños transformadores es relativo, pero estamos hablando de baja tensión principalmente. Generalmente, por ejemplo, aquí estamos viendo, dice, vamos a hacer cuenta que este es un transformador de una fase o monofásico. Nos dice el fabricante, la tensión nominal B1, 230 volts, la frecuencia 50 Hz y tenemos la potencia nominal, nos habla de los volt-ampere y nos dice que los volt-ampere son 5000, nos habla de clase de aislamiento, tiene que ver con la temperatura de trabajo y cómo están dispuestas las bobinas. En este caso, como tenemos el volt-ampere que es igual a la potencia S, podemos determinar la corriente. La corriente serían los 5000 volt-ampere dividido por los 230 volts. Y esa sería I1, voltaje y corriente en el primario, a la entrada del transformador. 21,74 aproximado amperes. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo eso? Que este transformador si nosotros lo dibujáramos de una forma simplificada, tendríamos que el voltaje acá son 230 volts, que la corriente máxima 21,74 amperes, y por lo tanto la potencia aparente S son 5 kilovolt o 5000 volt. Y vamos a hacer el ejercicio para que veamos qué pasaría con un secundario cualquiera. Vamos a suponer que este es un transformador que se usa en algún sistema de bajo voltaje y acá tenemos 24 volts. Y primera suposición, vamos a trabajar sin pérdida, lo que se conoce como caso ideal. Nosotros sabemos del ensayo anterior que efectivamente el transformador tiene pérdida porque hicimos un circuito equivalente y nos dimos cuenta que hay pérdida en el cobre, en la bobina, y hay pérdida en el fierro, en el núcleo magnético. Pero para este caso, para este ejemplo en particular en que queremos ver la relación de transformación y la relación tanto en voltaje como en corriente, la idea es que veamos ahora qué pasaría con su, calculemos B2 y calculemos I2 máxima. ¿Qué sería I2 máxima? Sería el valor nominal. Eso quiere decir, como no hay pérdida,
esta sería S1, la del primario, y sin pérdidas, ideal. S2 también serían 5000 volamperes. Y ahora si esos 5000 volamperes los dividimos por los 24 volt, vamos a determinar, este sería ahora I2. Este sería S2 partido por B2. Que I2 serían los 5000 dividido en 24 volt, 208. 208 amperes. Una tremenda corriente. Otra palabra que dicen que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Nosotros vemos que eso no es verdad, pero eso está entre el 94 y 96% de verdad. Hay un porcentaje ahí que se pierde en los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces, este transformador en su servicio normal, en el primario tiene 230 volts y en el secundario va a tener 24 volts. Y nosotros ahora podemos conectar una carga acá. Por ejemplo, una resistencia. Ahí. Y el valor de la corriente que pasaría acá, lo que determinamos con esos 228 amperes, sería la corriente máxima posible. ¿Mm? Y la corriente que circule en algún instante va a depender o de la potencia o de la resistencia que coloquemos ahí. Supongamos que colocamos una resistencia de 1 ohm. ¿Cuál sería la corriente para ese caso? Recuerden la ley de Ohm. Corriente es voltaje partido por resistencia. Entonces tenemos el voltaje 24 volts, resistencia 1 ohm, corriente 24 amperes. Y si ahora quisiéramos calcular la potencia, S1 es igual a B1 por I1 y S2 es igual a B2 por I2. Entonces la potencia aquí, S aparente, serían los 24 amperes por los 24, y 24 por 24 son 576, si no me equivoco. Sí, 576 volamperes. Y estamos asumiendo que este transformador, la potencia máxima que nos puede entregar es 5000. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora en vez de 24 volt, vamos a hacer un secundario ficticio. El mismo ejercicio, primero lo voy a copiar y se lo voy a... Profesor, Sí, adelante. es que me perdí con el S1 igual al S2. S1, S2 son cuando un transformador o un sistema no tiene pérdida. El transformador que tenemos acá, tenemos una potencia en la primera bobina que se conoce como primario, y esa potencia la transferimos al secundario. Y aquí nos están diciendo que la potencia nominal en volamperes, o sea S, del primario que le llamamos 1, es 5000. Y también dijimos que esto, como para simplificar el problema, podríamos también haber incorporado pérdidas, por ejemplo, un 5% de pérdida. Pero si no consideramos las pérdidas, estos 5000 que hay en el primario son los mismos que van a llegar en el secundario, por lo que S2 también es 5000. Y ahora S por definición, ¿qué es lo que es? Voltaje por corriente, potencia aparente. Si fuera potencia activa, tenemos que incorporar el coseno. Y si fuera potencia reactiva, tenemos que incorporar el seno del ángulo, el factor de potencia. Así que si es S1, lo que estamos calculando, reemplazamos B1 por I1. Y si fuera S2,
reemplazamos B2 por I2. Y de ahí nace la igualdad de que S1 es igual a S2 sin pérdida, por lo que B1 por I1 debiese ser igual a B2 por I2. Y como el voltaje bajó de 230 volt a 24 volt, la corriente original, que eran 21 amperes, la máxima en el primario, en el secundario tenemos la capacidad de entregar hasta 208 amperes. Esa sería la máxima corriente que podríamos entregar a la carga. Recuerden que aquí la bobina primaria se conecta a la red eléctrica, y la bobina secundaria iría al consumo o carga. Estamos pensando en un transformador, este sería un transformador del tipo reductor. Entran 230 y van a salir 24. Entonces ahora, como esto es simple, les vamos a dar 10 minutos y vamos a hacer otro transformadorcito. Dejen aquí. Entonces teníamos los mismos valores, el primario, el secundario con menos vueltas, habíamos dicho 230, ese 1 eran 5000, vamos a decir, ese 2 sin pérdida siguen siendo 5000, pero ahora B2 van a ser 115 volts. Así que ¿cuánto sería la corriente 1 y cuánto sería la corriente 2? La corriente 2 va a depender de qué, de lo que conectemos. Así que ahí tenemos que conectar una carga acá. Profe, la corriente 2 me dio 43,47, no sé si estará bien. Ah, Dividí el, claro, dividí el 5000 por el voltaje. ahí perfecto, porque son 5000 volamperes dividido por los 115 volt, ¿cierto? Ahí se va volt con volt. ¿Y cuánto le dio, disculpe? Justo lo 43.47. borré. 43.47. Claro. De nuevo, esa sería la corriente máxima que puede entregar. Si entregase más corriente, ¿qué pasaría? Que B por I sería superior a 5000. Y ahí el voltaje caería y el transformador empezaría a funcionar más, estaría en sobrecarga. Se produciría demasiado calor y terminaría por destruirse. En el caso del primario, sería lo que calculamos ya, pues serían los 5000 volamperes dividido en los 230, que eso no me acuerdo, eran 21,73 parece. Sí. Amperes. Entonces aquí el voltaje de 230 disminuyó justo a la mitad, 115. Y la corriente de 21,73 se amplificó justo al doble, la máxima, 43,74. Pero de nuevo, ¿qué pasa si aquí nosotros pusiéramos una resistencia de ahora de 10 ohm? Y ahora ponemos un amperímetro aquí. Y la pregunta sería, ¿cuánto es el valor? Uy, ahí no estuvo mal esa atrás, ahí. ¿Cuánto sería el valor de esta corriente cuando tenemos una resistencia de 10 ohm? Entonces decimos voltaje 115 volts dividido en 10 ohm daría 11,5 amperes. Esa sería la corriente 2. Este es B, ese es, aquí entra I1 y aquí sale I2. Aquí el 1 y el 2, recuerden, todo lo que tenga que ver con 1 es el lado de la entrada,
se conoce como primario, y lo que tenga que ver con 2 es la salida y se conoce como secundario. Así que ahí podemos estimar ahora las corrientes máximas que podría entregar. Ahora, esos datos generalmente también podrían estar en la placa del transformador, pero también podrían no estar. Bastaría con que esté, como indico acá, la potencia y los voltajes. Los voltajes, una forma típica que aparezcan sería así: 230 barra 115. Entonces esto sería primario y secundario, P1, P2. De hecho, existen transformadores que podrían tener más de un secundario, siendo monofásico. Todavía estamos en el caso de una pura fase. Una fase, digamos, monofásico. Transformadores especiales, que supongamos el primario, de nuevo, vamos a dejar los 220 volts, 2200 volt ampere, de tal forma que cuando hagamos la división nos quede facilito y la corriente máxima acá son 10, porque 2200 dividido en 20, 220 es 10. Y podría darse la siguiente cosa. Podríamos tener un transformador que tenga un primario y 2 secundarios. Tiene doble secundario. Entonces podríamos decir que este de acá 110 volts, este de acá 110 volts. Podría ser un transformador que trabaje de esta forma, podría tener dos alimentaciones. Ahora, los voltajes de estos podrían ser lo mismo, no piensen, voy a cambiar los valores mejor porque tal vez se puede entender que tienen que ser las sumas del otro lado, no necesariamente. Supongamos que acá hay 12 volts y acá hay 24 volts. Entonces vamos a aprovechar el mismo transformador. ¿Para qué? Para que pueda entregar dos voltajes distintos. Ahora, ¿qué sabemos? Que S1 va a ser igual a S2, pero ahora S2 va a tener dos, digamos, S2 prima y S2 segunda, por decirlo de una forma. Por lo que ahora S2 va a ser S2 prima más S2 segunda. Básicamente, la energía del primario se tiene que trasladar a los dos secundarios. Entonces, supongamos que yo les digo aquí que esta corriente, este voltaje, digo que esta corriente es 100 amperes. Pregunta, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cómo la determinarían? Debería valer la mitad del de arriba, ¿no? Eh, no necesariamente, porque los voltajes son la mitad. Lo que es la mitad es con respecto al otro devanado, porque aquí este voltaje, 220 volts, acá está produciendo 12. Ah, ok. Y este voltaje de 220 volts, acá está produciendo 24. Lo que hay que fijarse es eso. Esta potencia aparente de este lado son 2200. Ya, bro. Y eso debiese ser igual a la suma de estas. Vamos a poner este sería B2' más I2' y más B2 segunda por I2 segunda. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí sería la multiplicación para determinar cuánto es lo que nos está faltando. Lo podríamos hacer de múltiples maneras. Si calculamos la potencia de este lado, la potencia aparente, la S2', serían los 12 por 100, 1200 volt ampere. Por lo que se cae 2200, al otro lado la potencia es 1000.
sea, sabemos que ese 2 segundos es 1000 volamperes. ¿Se fijan? Se puede dar este diseño. No necesariamente los voltajes se reparten equitativamente, ni las corrientes se reparten equitativamente. De hecho, justamente hay transformadores especiales en sistemas de control, en sistemas industriales que tienen 2, 3, 4, 5, 6 devanados de estas bobinas y cada bobina presta un uso distinto. Pero la suma de los amperes de ella debe ser el total de la primaria. Claro, considerando que no hay pérdida. Yo podría decir, Ah, claro, considerando claro, que es un sistema ideal. claro, yo podría decir, hay un 5% de pérdida en que el 3% se lo cargamos a S2' y que el 2% se lo vamos a cargar a S2 segundas. Y ahí habría que hacer la resta. El 3% Claro. de eso y ahí quedaría un sistema un poquito más difícil. Pero para este caso, basta con que sea un sistema ideal para entender el concepto. Entonces ya conocemos que S2 vale 1000 volamper y simplemente lo dividimos por los 24 volt y nos va a quedar que eso son como 40 y algo. 41.6. 41.6, lo mismo que habíamos calculado recién. 41,6 amperes. Se fija, se puede dar esto. Lo que siempre tiene que suceder es, considerando que ideal, como les digo, es que, claro, la energía que está en un lado, en este caso la potencia por el tiempo, que es energía, tiene que pasar al otro. No puede quedar desequilibrado el sistema. Esa es la energía, esta sería la máxima, estamos calculando con los máximos. Si yo coloco resistencia acá, cambia, porque estamos calculando, esta sería corriente máxima. Porque recuerden que el circuito está abierto, estamos haciendo el supuesto de que conectamos aquí alguna carga que no conocemos para que circule la máxima corriente. Entonces ya vimos, teníamos 100 amperes, ¿cierto? Aquí dijimos que habían 100 amperes y 12 volts. Y acá 41,67 amperes y 24 volts. Entonces, ¿cuál aquí sería la resistencia mínima? Tenemos voltaje, tenemos corriente. Entonces, lo que hacemos es despejar. Resistencia va a ser igual a voltaje partido por corriente. Entonces, la resistencia de esta primera bobina, que lo vamos a llamar, supongamos, RA, deberían ser aquí los 12 dividido por 100. Y eso debería ser 0,12 ohm. Y la otra van a ser los 24 dividido en 41,67. 0, aunque nosotros cuando conectamos equipamiento eléctrico, si ustedes se fijan, generalmente no estamos considerando la resistencia, ¿no? ¿Cuál es el dato común que ustedes se encuentran cuando conectan un equipo eléctrico para saber la potencia, la carga? ¿Cuál es el dato que encuentra usted en forma habitual? Piensa que usted está conectando algo en su casa y quiere saber si el circuito es capaz de poder entregar la energía. ¿En qué se fija usted? Primero en el voltaje. Ya, el voltaje es 220 volts. Perfecto, ya todos son 220 volts. Si no, tendríamos que usar un transformador, como estamos viendo acá. Ya todos son 220 volts. Entonces ahora nos fijamos en la potencia. La potencia que tenemos en este caso en este transformador en el primario y la potencia disponible en cada una de las bobinas del transformador. Si no nos pasamos, estamos bien. Si nos llegáramos a pasar, tendríamos que usar otro transformador adecuado a ese nivel de carga. Así que eso es. Vamos a grabar las imágenes. Y se están enviando por el por el
el WhatsApp, o sea, por el chat del curso, de la clase. Volvemos a la lámina. Eso es más o menos la idea de poder entender los datos a partir de una placa de un transformador en lo que respecta a voltaje, corriente y potencia. Los otros datos, los datos constructivos y los datos de aislamiento, los vamos a conversar más adelante. Pero en el momento, esos datos sí nos interesan. Ahora partimos con los transformadores trifásicos. Los transformadores son los más utilizados desde el punto de vista industrial. ¿Por qué? Porque las redes de transporte de energía más eficientes son sistemas trifásicos, porque los generadores son trifásicos y porque los motores, en su mayoría, los que trabajan en ambiente industrial, van a ser de sistemas trifásicos de inducción o en algunos casos sincrónicos, ¿ya? Desplazando casi en la totalidad a lo que son los motores de corriente continua que los vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente el sistema está diseñado para trabajar en forma trifásica. Nosotros en nuestras casas no utilizamos sistema trifásico comúnmente, aunque podríamos si queremos. Si tuviéramos algún motor trifásico, algún sistema, podríamos pedir una conexión trifásica y utilizarla en nuestro domicilio. Pero lo general es que utilicemos monofásico porque en general los motores que utilizamos, también los electrodomésticos y todos los elementos que generan movimiento, también están incorporados o diseñados con motores monofásicos. Ya, entonces, ¿cuáles son las piezas principales? Bueno, acá están identificadas, yo las voy a ir encerrando en verde, lo que se conocen como boquillas de alta tensión, o lo que están aquí, esto, que se conocen también como bushing. ¿Y qué es lo que es un bushing de un transformador? Es un elemento bastante complejo, ¿eh? Porque el trabajo que tiene que hacer es que dentro de él, vamos a dibujarlo así bien, digamos, divertidamente, por decirlo de alguna forma, y dentro del bushing pasa aquí el cable de cobre o aluminio, según lo que sea, que viene desde la bobina de alta tensión, de más voltaje. Entonces, ese bushing es el terminal o es la forma que tiene la bobina de alta tensión de salir o de entrar al transformador. Entonces aquí viene la alta tensión, trifásicamente hablando. Pongamos ahí la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Entonces esto tiene que permitir el paso de la alta tensión a través de la bobina y a través de todo este sistema del tanque, de la cuba, de los espacios metálicos, los cuales están conectados a tierra. Entonces imagínense que aquí tenemos el transformador. Ahí está la bobina, esto está a tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que este cable tiene que salir. Lo que está dentro queda sellado. Entonces tenemos que buscar cómo logramos que el cable salga, pero sin tocar la parte metálica o si no se hace un cortocircuito. Y para eso está el bushing, un equipo especial. Acá lo que tenemos, por ejemplo, acá es un tanque conservador de aceite dieléctrico o líquido dieléctrico del aceite aislante, que por nivel, por ejemplo, va a hacer que el aceite esté hasta aquí. Y esto va a estar todo inmerso en aceite. Y esto también va a estar relleno en aceite. Entonces el aceite tiene la capacidad de que evita que la corriente se vaya desde el cable y se vaya hacia, por ejemplo, el bushing, y del bushing se vaya a tierra y haga un cortocircuito. Entonces es un equipo bastante complejo. Esos son los terminales de alta tensión. Los de baja tensión tienen que hacer el mismo trabajo, pero como el voltaje es menor, la solicitación o el esfuerzo eléctrico es menor. Y las boquillas de baja tensión están acá. Ese lápiz no se nota. Vamos a cambiar el lapicito.
Está rojo. El rojo se nota bastante. Fíjense que en el lado de alta tensión tenemos 3 terminales. Y en el lado de acá de baja tensión, ¿cuántos terminales estamos contando? 4. 4. Perfecto. Entonces, aquí inmediatamente nos damos cuenta que al haber 4, aquí aparte de tener en baja tensión la línea 1, la línea 2 y la línea 3, tiene un terminal común que se llama terminal neutro. Se llama neutro porque, por ejemplo, el neutro con respecto al tanque, a la carcasa, el voltaje es 0, pero con respecto a las fases, no. Con respecto a las fases existe el voltaje que se llama línea neutro. Y entre líneas existe un voltaje que se llama línea a línea. Recuerden que el voltaje es una fuerza, es una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, si el neutro está conectado al mismo potencial que la Tierra y que el tanque, la diferencia es 0, porque están conectados. Y si entre las líneas hay cierta diferencia potencial, eso es estándar. Ahora, ¿cómo yo sé que uno es de alta tensión y el otro de baja tensión? Simplemente al mirarlo. El de alta tensión tiene que tener mayor aislamiento, tiene que ser más grande porque va a soportar una mayor fuerza, un mayor voltaje que lo va a estar atacando, por decirlo de una forma, en todo momento. Por eso es que esos bushing son más grandes y los de baja tensión son más pequeñitos. ¿Mm? Del punto de vista de los elementos importantes, por ejemplo, tiene acá un punto de conexión a tierra, que es el que yo dibujé ahí, para asegurarnos de que esto quede sólidamente a tierra. Bueno, en general, esto también va a estar empotrado en una estructura metálica, etcétera. Tenemos una válvula que nos permite llenar con aceite. Tenemos la cuba, después se despicha y se puede llenar también desde el tanque conservador. También tenemos una válvula acá abajo que nos permite sacar aceite, vaciarlo, o en algunos momentos hacer que el aceite salga por un lado e ingrese por el otro, hacer recirculación del aceite, que vamos a ver que es una de las formas con las cuales se le hace mantenimiento a los transformadores, haciendo recircular el aceite dentro de él. ¿Qué otra cosa tenemos, por ejemplo? En algunos transformadores, indicador de temperatura. Generalmente del aceite. En algunos transformadores especiales podríamos tener también la indicador de temperatura del devanado o de las bobinas. Esos son en general ¿cómo se llama? Las componentes principales y bueno, la caja, que puede ser conocido como el tanque o la carcasa del transformador. Esos serían los componentes principales. Bushing de alta tensión, del punto de vista externo. Bushing de alta tensión, bushing de baja tensión, indicadores de temperatura, tanto del aceite como del devanado en algunos casos, las válvulas de llenado y vaciado y la placa de conexión de tierra. En este caso también tenemos el tanque conservador que nos permite tener un volumen de aceite para llenar, para que se llene hasta los bushing, el cual a su vez también tiene un indicador de nivel de aceite. ¿Consultas hasta aquí? ¿No hay consultas? Continuamos. Recuerden que las consultas pueden ser por el chat o por micrófono abierto. Entonces, estas son, como les digo, las partes principales de un transformador trifásico. Si fuese un transformador monofásico, tendríamos entrada y salida, tendríamos dos terminales en el primario y dos terminales en el secundario. Inclusive podríamos tener un puro terminal, porque el segundo terminal podrían estar conectados a tierra. Entonces, si esto fuese un transformador monofásico, podríamos tener, vamos a suponer que está aquí el transformador, un terminal
de alta tensión y podríamos tener acá un puro terminal de baja tensión. Y la bobina internamente podría estar unida y podría estar unida y a tierra. Entonces el circuito en ese caso sería algo así. Eso se puede dar en transformadores especiales, no en lo común. ¿Ya? Lo común, si fuera un transformador monofásico, sería tener dos terminales del lado de alta tensión y dos terminales del lado de baja tensión. Eso sería lo común. Pero también se puede dar eso en que se unen los puntos finales y se colocan a tierra, principalmente en transformadores de prueba eléctrica, lo que se conoce con ensayo eléctrico. O, como les digo, de ultra especiales. Ese sería un transformador monofásico más común. Profe, y en el caso del neutro, ¿cómo iría conectado? Acá, por ejemplo, uno sería fase y el otro sería neutro, que en este caso se llama H1, H2, fase neutro, y aquí se llama X1 y X2, que serían también las mismas fase y neutro, pero del lado de baja tensión. Entonces sería como el caso que vimos recién, 230 volts y supongamos que acá serían los 115 volts. H para el lado de alta, X para el lado de baja. Y tienen indicado cuál es el terminal, el que es polaridad, se llama, que es polaridad, está marcado, y ese, digamos, sería la salida de la fase, aunque como ustedes saben, como es corriente alterna, va cambiando, pero digamos que cuando lo conectamos tiene cierto orden y después se va alternando, entonces y eso tiene que ver con cómo se construye las bobinas. Entonces, por ejemplo, si se construyen exactamente iguales, vamos a tener uno que, por ejemplo, va a ser y el otro van a ser neutros. Eso va a depender de la construcción. Pero como te digo, eso está indicado en la placa y ahí te va a indicar con la nomenclatura que está un par de láminas más adelante, cómo se llaman los bushings, cómo se etiquetan para que los podamos conectar. Hay varias normas de etiquetado, depende del país de origen del transformador, entonces también hay que tener precaución cuando se hace un mantenimiento o una conexión de cómo se está interviniendo el equipo. Ah, ok, profe. Una pregunta más. ¿Y por qué Hola. la de alta tensión no trae neutro? ¿Cómo, disculpe? ¿Por qué la de alta tensión no dibujó en neutro o no trae neutro? O sea, lo común es que no traiga neutro, porque cuando está el generador, que es donde nace la energía, este nace con un sistema sin neutro. Digamos, línea 1, línea 2 y línea 3, y el neutro se conecta internamente. Y el neutro queda aquí. Y ese neutro en el generador se conecta a tierra. Después llegamos acá a los transformadores trifásicos, que por ejemplo podría ser conexión, vamos a ver, delta-delta. Hay dos tipos de conexiones, la conexión delta, este es sin neutro, y la conexión estrella, que puede ser con neutro o sin neutro, según el tipo de circuito. Generalmente estos transformadores en las centrales se generan 13.000 volts. Ups, lapicillo, vamos a 13.000, 15.000, ya, pero son más o menos de esa magnitud las tensiones que se generan. ¿Qué pasó aquí? No me quiere borrar esto. Profe, una consulta, ¿está escribiendo? Sí, parece que no se ve Ahí recién se ¿Se actualiza vio? todo. Ya. Sí, algún problema tengo con la pizarrilla porque no me quiere borrar. Ya. Pero bueno, después vienen aquí la línea de transmisión, llegamos a otro transformador, y si este fuera el consumo en industria, generalmente aquí sigue estando en triángulo, y al pasar a las cargas donde están los motores y todo, aquí recién se usa estrella, y ahí sale, digamos, un cable, otro cable, y entre medio acá nace el neutro, aunque el neutro en general está en el transformador, o sea, el generador No se está está acá. viendo, profe. Ahí sí, algún problema tengo con la tableta. ¿Me ven ahí o no? Ahí se ve, profe. Sí.
Sí, no sé qué me pasó. Bueno, ahí estaba la explicación anterior del ensayo transformador para ensayos especiales, transformador estándar monofásico, y aquí más o menos para que tengan una idea de cómo o cuál es el espacio de cada uno de los transformadores. Estos son en alta tensión, digamos, esto es del generador alta tensión a extra alta tensión, y aquí de extra alta tensión podría ser a baja tensión o a media tensión en el caso de que haya que distribuir la energía. Si hubiera que distribuir la energía, generalmente también lo vamos a hacer delta delta o delta estrella sin neutro, porque en este caso el neutro no tiene sentido, porque el neutro va a tener sentido cuando las tres corrientes, si nosotros las sumamos, nos dé un valor distinto de cero, y como da un valor distinto que cero, la corriente tiene que fluir por un lado, y en ese caso fluye por el neutro, pero en el generador, en los sistemas de transmisión, esta corriente es muy balanceada, entonces cuando la sumamos, la sumatoria va a ser muy cercana a cero, entonces no se requiere el neutro. Y también tiene otras razones desde el punto de vista técnico. Me ahorro un conductor. Eso hace que las torres sean más pequeñas. Y eso hace que me ahorre todo ese material en cuanto a activo, a inversión y en cuanto a instalación y mantenimiento. Entonces los sistemas de transmisión y de energía generalmente son trifásicos, en algunos lugares pueden ser hexafásicos, en algunos lugares de instalaciones de baja calidad o que hay muy pocos consumos, se puede usar bifásico, pero no es lo común es trifásico porque los motores y los elementos que generan tracción son de ese estilo, entonces al final, generalmente lo que nosotros queremos, o el sistema de electricidad, lo que transmite energía mecánica, pero la transforma en energía eléctrica en todo este proceso para llegar a transformarla al fin y al cabo en movimiento, desde el punto de vista industrial. Y obviamente también en todo lo que son otras formas de uso, iluminación, calefacción, computación, que también son bastante importantes, pero desde el punto de vista industrial, el consumo mayoritario son los motores. Y en algunas plantas, fundiciones, electroextensión, también tenemos ahí rectificadores y hornos, pero generalmente son motores. Así que dicho eso, esas eran las partes principales del transformador. Y el transformador trifásico se puede construir de dos formas. Nosotros podríamos tomar, aunque bueno, no sería una construcción, podríamos tomar tres transformadores monofásicos, como está aquí, y conectarlos de esta forma. De tal forma que con tres transformadores de una fase, hiciéramos un equivalente a un transformador de tres fases, que sería exactamente, esto se llama un grupo o un banco de transformadores. Ventajas, desventajas. Ventaja tiene que en caso de mantenimiento podríamos tener un cuarto transformador de reemplazo y al tener que hacer mantenimiento podría sacar uno de los transformadores, conectar el otro y tener redundancia. O sea, podría fallar uno de ellos y tendría un repuesto. O podría sacar uno para hacer mantención y tendría uno disponible. ¿Ya? Desventaja, tiene mayores pérdidas porque tengo más elementos magnéticos, más cobre y tiene un mayor costo de inversión, un mayor espacio necesario para trabajar, etcétera. Son más grandes, hay que separarlos, es más complicado la conexión eléctrica, etcétera. Y la alternativa tradicional es que las tres bobinas se monten en un puro núcleo. Se fijan, aquí está el núcleo y aquí están las bobinas. De esta forma. Entonces, este es un transformador trifásico directamente, ¿no? Con las tres fases conectadas. Entonces, ¿qué se hace acá? Se montan sobre lo que está acá, que se llaman columnas. Y en estas columnas, ¿qué se colocan? Las bobinas. Las dos bobinas dentro de la misma columna. Entonces ahí está el núcleo y se coloca una bobina acá. Cerca del núcleo va la bobina de baja tensión. Posteriormente van recubriendo los materiales aislantes. Y por fuera de eso van los materiales que son más delicados, que son los materiales de alta tensión.
De esa forma se van armando las bobinas. Ahora, nos vamos a dedicar después un buen tiempo en estudiar todos estos fenómenos que están acá adentro, porque ahí es donde se produce principalmente el daño por voltaje, por campo eléctrico. Y lo que está afuera va a ser los daños por temperatura, el aceite, los sobrecalentamientos, etcétera. Así que son dos de las formas de construir transformadores. El transformador trifásico propiamente tal, el de la derecha, y el de la izquierda, como les dije, es una unión de 3 transformadores monofásicos que logra armar un transformador del tipo trifásico. Ahora, estas bobinas que están acá, que van a ser, si es que este transformador fuera un transformador simple, tenemos 3 bobinas por el lado de alta tensión y 3 bobinas por el lado de baja tensión, pero cada una está dispuesta en uno de estos núcleos, estas columnas del núcleo, ¿cierto? La columna, por ejemplo, A, la columna B y la columna C. Entonces, estas columnas se pueden, o estos cables se pueden conectar de distintas formas. Y según cómo se conectan, es que nace este concepto de los grupos de conexiones. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, acá vamos a tener el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. Recordemos, teníamos el transformador acá, las columnas del transformador. Entonces tenemos la bobina de baja tensión, la primera, que le podríamos llamar A, una segunda aquí, B, y una tercera acá, C. Y sobre esas bobinas es que colocamos ahora las de alta tensión. Pongamos A, B y C. Entonces tenemos múltiples formas de conectar. Las bobinas en sí las podríamos representar como esto. Cada una. Las de un lado, voy a cambiar los colores para que quede aún más característico. Y las del otro lado, por ejemplo. Las de AT y las de PT. Y aquí es donde nacen las conexiones del transformador y que tienen distintas formas. Por ejemplo, la conexión estrella es bastante simple. Se trata de unir las 3 puntas de la bobina, las mismas 3 puntas acá. Bueno, se pueden cambiar también, pero ahí. Y este pasa a ser ahora el punto neutro. Y eso mismo podríamos hacer en los dos devanados. Y este también sería ahora el neutro. Si los conectamos así, tendríamos una conexión que se llama conexión estrella-estrella, donde se usa para la estrella este símbolo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo el puente, ese puentecito que hice uniendo las 3 bobinas, en vez de hacerlo acá, lo hago arriba? Si lo hago así, queda lo que está acá. Queda de esa forma la conexión. Entonces, según como yo haga el puente, yo puedo cambiar como estos triangulitos, el diagrama fasorial, ¿cierto? El diagrama fasorial de los voltajes con respecto al neutro. Como este es el neutro, tenemos el voltaje A, el voltaje B y el voltaje C. Y entre sí están desfasados los 120 grados que hemos visto que tenían los desfases de la onda en un sistema trifásico. Ahí tenemos la primera fase, después tenemos la segunda fase, y más atrás tendríamos la tercera fase. Eso están entre sí, tendríamos 180 por ahí, digamos, A, B y C. Entonces cuando alimentamos eso, se produce esto. A, B y C, recuerden que esto gira
en ese sentido. A primero, B después y C más atrás, van girando, que exactamente es lo que está aquí. Estos van avanzando y aquí van girando. Entonces, según como nosotros conectemos las bobinas, podemos armar muchos tipos de conexiones. Porque yo, como les digo, podría conectar con el puente acá, yo podría sacar el puente y hacer los puentes arriba, etcétera. Entonces, la forma de cómo se conectan los transformadores se puede describir o se puede utilizar una explicación simple en lo que se conoce como el índice horario. Y el índice horario de las conexiones de transformador nos va a servir para saber cómo está conectado y qué diferencia de ángulo o de fase hay entre las dos bobinas. En el de la izquierda teníamos un transformador estrella-estrella, en el de la derecha tenemos un transformador delta-delta. En el transformador delta se unen de otra forma las bobinas. Si se fijan, aquí no hay neutro. Y se une, ¿qué se une? La fase que entra se une a una bobina desde el principio y se une a otra bobina al final. Aquí en la B más claro. La B ingresa, se une a una bobina al principio y se une a la bobina que está al lado al final. Y aquí lo mismo, la fase se ingresa a una bobina al principio y a la bobina que está al lado al final. Y si nosotros tiramos eso, nos quedaría algo así. Como que tenemos una bobina ahí y una bobina ahí. Y eso ya se parece mucho más a un triángulo. Igual que si tomamos esto, que está acá, y la conectamos y lo dibujamos de otra forma. Decimos, aquí hay una bobina, el punto del medio. Ah, y para acá hay otra bobina. Y también para acá hay otra bobina. Entonces esas son las formas de conectar tanto en conexión estrella como en conexión delta. Ahora veamos qué significan o qué implicancia tienen los grupos de conexión. Les estoy mandando el dibujito por el chat. Entonces aquí hay un grupo de conexión. Tenemos los diagramas fasoriales correspondientes de un sistema trifásico. Vamos a tener una bobina de alta tensión, o el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. Vete. Y tenemos, si esta fuera la bobina, a cada una de las bobinas que hemos fabricado, a un terminal le pusimos A y al otro terminal le pusimos A', indicando, por ejemplo, que uno es el inicio y el otro es el final. Esa es la lógica. Entonces, si se fijan, ¿qué conexión tiene la que voy a encerrar ahora en verde? ¿Cómo están conectadas esas tres bobinas? ¿En estrella o en triángulo? En estrella, En profe. triángulo. Si yo las tomo y las Perdón, dibujo estrella. en estrella, ¿cierto? Porque tienen un punto común. Fíjense que aquí está el punto común. Ese punto común se pasa a llamar el neutro. Y ese podría estar o no accesible en el transformador. Yo podría conectarlo y dejarlo dentro del transformador o conectarlo y dejarlo fuera. Eso va a depender si el sistema requiere o no el neutro. Ahora, las que están acá en azul, y la voy a marcar también en naranjo yo aquí en el apunte. Esas, ¿cómo están conectadas? Están en triángulo. Perfecto. Esas están en triángulo y estas están en estrella. Ahora, si yo empezara a analizar cómo están las conexiones, porque aquí empezaron a hacer cambios, vería esto, por ejemplo. Vería ahí y vería aquí, para que se hagan una idea. Aquí la fase R, que está esa, que se llama A y A', está en el transformador colocada en una de las columnas. Y esta bobinita que se llama también aquí A y A', es la que físicamente está sobre esa bobina. O sea, en la misma columna dijimos que está la bobina de baja y la bobina de alta. Por eso se llaman aquí A y A'. Ahora, si yo
empiezo a hacer un análisis de cómo se comportan estas bobinas, llegaría a los gráficos que están abajo, a donde dice que si este R, SS y ST, aquí está R, aquí está S y aquí está T, como la entrada, entre sí aquí hay 120 grados, aquí también hay 120 grados, y aquí también hay 120 grados, porque la suma tiene que ser 360. Pero si yo veo acá, y R quedaría en este lugar, que vamos a decir, vamos a decir que es nuestro cero, o inicio. Ese punto lo tomamos como referencia, porque tenemos que tomar un punto como referencia. Si yo veo y analizo a dónde queda este mismo voltaje, con respecto a ese voltaje, esta R está quedando acá. Y lo que se hace en esta curva después, se juntan estos dos. Entonces, con esta conexión extraña, se formaron estas figuras. La estrella original, pero el delta se corrió. Y en vez de estar ahí la R, ahora la R está acá abajo, por la forma como se fue conectando. ¿Qué implica que ahora la R está aquí, en el primario, y la siguiente R está en qué ángulo? Si lo tomo del mismo punto cero, si lo tomo desde ahí, está en ese ángulo. Entonces yo ahora podría tomar acá y calcular cuánto me demora en llegar aquí. Estas conexiones tienen una particularidad. Siempre van a ir en ángulos de 30 grados. 30, 60, 90. Entonces ya sabemos que aquí tenemos un ángulo recto. Si esta R hubiera estado acá, hubiera tenido un ángulo de ¿cuánto? En ese mismo punto, de 180 grados. Pero está corrido un poquito más hacia la derecha. Entonces son 30 grados, lo que se conoce con 210 grados. Si lo medimos de este lado, que es el lado de giro del transformador. Pero para hacer el índice horario, lo que se usa como referencia no es el giro, sino que se usa como referencia que tuviéramos un reloj puesto acá. Entonces, si tuviéramos un reloj, tendríamos acá, por ejemplo, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 y las 6. Y cada uno de esos van de 30 grados. 30, 30, 30, justo en 90. 30 en 120, 30 en 150. Y esos 150 corresponden a 5. Entonces, este transformador, resumiendo, se va a llamar un transformador que está conectado de la siguiente forma. En alta tensión, en estrella. Alta tensión, letra mayúscula, Y. En baja tensión, en delta, letra minúscula. Y el grupo horario es 5. Significa que las tensiones del primario respecto al secundario están corridas en 5 por 30, 150 grados. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacer todo este análisis? Porque en el ángulo de los sistemas de potencia es muy importante, el ángulo de desfase, porque si tenemos el mismo voltaje en distintos ángulos, en el tiempo hay diferencia potencial, entonces yo puedo transmitir potencia en uno u otro sentido, o hay ciertos equipos que requieren diferencias angulares. En minería se usan muchos cicloconvertidores, equipos especiales para accionar grandes motores, y ahí se usan transformadores especiales que inclusive tienen conexiones mucho más complejas que estas, con dobles devanados, con triples devanados trifásicos, y que se pueden armar sistemas bastante particulares con distintos desfases que después se utilizan en las etapas de electrónica de potencia. Entonces, tratemos de ver ahora el siguiente ejercicio para que veamos y ustedes más o menos vayan entendiendo el concepto. Vamos al siguiente grupo conexión. Entonces, veamos ejemplos de índice horario con las conexiones que se hicieron acá. Aquí no se hizo ningún cambio extraño, simplemente se conectó casi todo como estaba de fábrica. Los dos están conectados en estrella al lado de alta tensión,
de alta con mayúscula, estrella al lado de baja tensión, y si hacen aquí el estudio de los ángulos, si yo dibujo eso, A y A están en el mismo punto, B con B y C con C, entonces ángulo 0. En este, si se fijan, se hizo con una conexión primilar, pero en vez de unirlos acá arriba, se unieron abajo. En vez de unirlos, por ejemplo, en el final, se unieron en el inicio. Entonces, ¿qué logró eso? Que el triángulo que en este lado era así, A, B, C, aquí fuese así, A, B, C. Se invirtió el triángulo. Y como se invirtió, ahora el A de alta con respecto a la de baja, ¿cuánto tiene? 180 grados, ¿cierto? Dividido por 30, 6. Entonces en este caso sigue siendo una conexión estrella por alta, estrella por baja, 6. En el de inferior izquierda tenemos de nuevo que se replicó exactamente la misma conexión, así que tenemos un transformador delta, delta, 0, porque se tomó exactamente la misma configuración. Pero acá no, acá se hizo un cambio. Ahora tenemos en el lado de alta tensión, estrella, y en el lado de baja tensión, delta. Y si ahora miramos la laminita y el diagrama fasorial, nos podemos dar cuenta que entre la A y ese punto A hay que dar prácticamente toda la vuelta para llegar. O que aquí nos falta un poquitito. Y como sabemos que esto es 30, esto es el equivalente a estar en el índice 11. Entonces, este es un transformador estrella en el primario, delta en el secundario, 11. Así se analizan si es que tenemos la conexión de la bobina y también si es que tenemos el diagrama fasorial disponible. O al revés, pues, si la placa nos dice el grupo de conexión, que es lo que está aquí, y el índice horario, nosotros a partir de este dato lo podemos conectar. Y el sistema eléctrico también lo tiene que conectar adecuadamente. Si no, vamos a tener problemas de diferencias de tensiones en el sistema, de desequilibrio de tensiones o problemas en las protecciones. Entonces no lo podemos conectar interviniendo en lo que son los grupos de conexiones horarias. Entonces podríamos decir que para esto usted podría hacerse simplemente un relojito para identificar cuál es cuál. 3, 6, 9 y este sería el 12. Y ahí tendríamos el... Entonces si yo dijera, por ejemplo, un Y4, ¿qué tendría que ser ahí? Tendría que estar de la siguiente forma el diagrama. Ahí 120 que es acá y 120 que sería más o menos aquí. O sea, ahí estaría la A mayúscula que corresponde al... Y ahora la minúscula, que sería el de baja tensión, tendría que estar en 4, o sea, estaría aquí, justo ahí. Y ahí podríamos determinar cómo se ha estado. Esto sería A, B y C. Recuerden que estos van así, las letras, esto va avanzando hacia allá. Por lo que ahora esto sería A, aquí estaría la B, aquí estaría la C. Y de esa forma se estaría comportando una conexión que fuera estrella, estrella, 4. Le grabo la laminita ahí en el chat. Ahí se fue.
Aquí hay un análisis más al detalle de las voltajes internas, pero por el momento, para esta parte del curso, todavía no lo vamos a aplicar. Así que, pero se puede analizar aquí también la conexión estrella-estrella 0. Están en el mismo sentido, en la misma fase, y no tienen el neutro accesible. Vamos a ver una que tenga el neutro accesible. Aquí tenemos otra conexión, la conexión estrella-estrella 6, donde si se fijan lo que se hizo fue invertir el punto estrella, en vez de que fuera en ABC', se hizo el punto en ABC, entonces se giraron todos los fasores en 180 grados y quedó de esa forma. Y una conexión, la que también vimos, la que era la DY11, se conectó la delta de forma común, RST, ese es el orden de las fases, L1R, L2S, L3T, y acá se conectaron también puenteados y justo nos dio que en este caso el factor entre ella, R de la alta y R de baja, la fase 1, es un ángulo de 330 grados. Ahora, si yo llego a preguntar esto, les voy a dar el grupo de conexiones y les voy a dar el triángulo para que usted discrimine cuál es cuál. O le podría dar esto y que usted dibuje el triángulo, un DY11, no el circuito, pero sí el triángulo, que sepa posicionar los fasores dentro del plano espacial aquí, del relojito. Ese dato está en los transformadores por defecto. En este caso, si se fijan, este transformador nos indica aquí su conexionado. Para este es un transformador especial de alta tensión que tiene 3 bobinas, como les he dicho. Eso de que tenga más de una bobina también se puede dar. Acá tenemos una bobina especial, sí, que es para sistemas propios del transformador, más que para un sistema de energía hacia las cargas. Y ahí tenemos el primario, el secundario, y este se llama transformador terciario, en este caso. El primario con la H, el secundario con la X, y el terciario en este caso no está marcado. Entonces, ¿cómo le colocamos las letras al transformador? Lo vamos a ver a continuación. Antes de eso, vamos a ver cómo se efectúa la refrigeración en los transformadores de potencia. Eso también está indicado en las placas. Dice el tipo de refrigeración. Este transformador lo dice en, lo voy a rayar sobre la placa. Este dice tipo OA, FA. Eso corresponde al sistema de refrigeración del transformador. ¿Cómo se enfría? ¿Y qué significa OA, FA? Entonces tenemos los típicos nombres y cómo se califican. Tenemos ONAN, ONAF, OFAF o OTAF, que son las abreviaciones de Oil Natural Circulation, Air Natural Circulation. Un ONAN significa circulación natural de aire y circulación natural de aceite. En este caso, el sistema va a enfriarse en forma natural por la propia termodinámica del transformador y sin necesitar o sin requerir que haya un sistema exterior que mueva el aire en los radiadores del transformador para ayudar que se enfríe. Entonces, el aceite también tiene cierto nivel de viscosidad cinemática, de tal forma que cuando toma temperatura, el aceite va a fluir desde el fondo del transformador, de la parte más caliente, se va a mover por el transformador, desde el fierro, desde el cobre, va a ir a los radiadores y cuando pase por los radiadores va a tener una mayor superficie, va a estar más cerca de la parte externa y va a ir botando calor y se va a ir enfriando. Entonces ahí tenemos todo un sistema térmico de transmisión de calor. Podríamos tener el sistema ONANF, como el que estaba en el transformador anterior, en que teníamos circulación natural de aire, o sea, de aceite,
el aceite fluye, como les dije recién, pero tenemos una circulación forzada del aire, por ejemplo, podría tener ventiladores o que impulsen una mayor cantidad de aire sobre los radiadores del transformador. Está el OFAP, que tiene circulación forzada tanto de el aceite, del oil, como del aire. En ambos casos va a tener algún motor o algún sistema que permita que ayude a enfriar el equipo más rápidamente. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? La ventaja es que sobre estos elementos podemos tener cierto nivel de control, por lo que podríamos, si el transformador requiere refrigerarse más rápido, podríamos estar operando estos sistemas para justamente eso, que baje la temperatura. Lo negativo es que tiene más partes, por lo tanto hay más temas de mantenimiento, hay más probabilidad de falla, y por otro lado que eso también gasta cierta energía, entonces hay que evaluar ahí el costo-rendimiento, pero son sistemas que se utilizan habitualmente en transformadores de gran potencia, estas refrigeraciones forzadas. Y por último, hay un sistema que más avanzado en que aparte de que el aire es forzado, el aceite internamente no solamente se hace circular, sino que se hace circular por ciertas partes en donde el elemento tiene la mejor disipación de calor. Entonces, un transformador del tipo ODAF tiene que estar diseñado desde cero, pensando en que tenga esas particularidades de refrigeración. ¿Por qué se calienta el transformador? Recuerden lo que vimos en los ensayos de vacío cortocircuito, porque tiene pérdidas, y esas pérdidas generan que cuando circule corriente hacia las cargas dentro de los transformadores, se genere principalmente calor en el cobre, algo también en el circuito del fierro, y ese es el calor que nosotros tenemos que evacuar, porque si no, esto que es un sistema sellado, como vimos en las fotos, varias láminas atrás, va a tender a acumular y acumular calor, y eso va a ser dañino y perjudicial para los materiales y se van a terminar destruyendo. Ahora, se pueden conectar transformadores en paralelo. ¿Qué significa? Que dos transformadores alimenten un mismo sistema. Sí se puede conectar transformadores en paralelo, pero en ese caso hay que tener algunas precauciones respecto del voltaje, por ejemplo, del mismo voltaje, tiene que tener la misma polaridad, tiene que tener el mismo grupo de conexión. Idealmente deben ser ambos transformadores iguales. ¿Podrían tener alguna diferencia? Sí, en su circuito equivalente, pero si uno tiene una impedancia mayor que otro, van a tomar distintas cargas. Entonces, se puede utilizar, pero hay que tener todo un estudio de carga para poder determinar si los transformadores son aptos para conectarse en paralelo, y también el sistema debe contar con las protecciones adecuadas para que cuando se coloquen en paralelo, se coloquen de la forma correcta, se sincronicen y se conecten bien. ¿Mm? Aquí están las condiciones, como les decía. Si queremos conectar los dos transformadores en paralelo, quedaría algo así. Tendríamos doble circuito en paralelo acá, por el lado de la reactancia, del circuito magnético, y también teníamos doble circuito desde el punto de vista de las pérdidas. En este caso, estos circuitos van a ser independientes porque cada uno de ellos se somete a un voltaje, al mismo voltaje, así que aquí digamos que no hay problema. B1 va a estar sometido a las dos ramas en forma independiente, pero acá no. Acá la corriente va a llegar y va a tener dos posibles caminos. Se puede ir por acá, vamos a dibujarlo en rojo mejor. Va a llegar y se podría ir por este camino. ¿Por dónde se va a ir? Si estos dos transformadores son iguales, estos valores van a ser iguales, pero si un valor, por ejemplo, es más grande, o si quieren decir, si un valor es más chico, la corriente se va a ir por donde haya menos resistencia, menos reactancia, entonces van a quedar desequilibrados. Y la idea es que queden lo más equilibrados posible para que se compartan el trabajo. Pero en general se pueden conectar con las precauciones que les dije anteriormente. Este es un diagrama equivalente por fase. Si estamos hablando de un transformador trifásico, el sistema habría que hacer para cada una de las fases, pero como todo eso están, si se fijan, los diagramas son los mismos, pero corridos en 120 grados.
estudio y análisis se utiliza solamente una. Esas son condiciones particulares para poner los transformadores en paralelo. Y ya para ir terminando, ¿cómo identificamos los terminales? Existen distintas formas de identificarlos. La IEC 764, que me gusta escribirla al revés, denomina los terminales, como les decía, con el lado de letras, en el lado de alta tensión utiliza letras mayúsculas y en el lado de baja tensión utiliza letras minúsculas, dando por ejemplo, si es monofásico AB y si fuera trifásico A, A', B y B', etcétera, y en el lado de baja tensión AB si fuera monofásico y A', B, B' y así sucesivamente. Entonces ahí sabemos cuál es el terminal de inicio y cuál es el terminal de final. De esa forma se identifican bajo la IEC. No es la única forma. Vamos a ver que hay otras más, como por ejemplo, cómo se identifican con esta norma, que es la norma europea. En la norma europea, haciendo una equivalencia en los terminales de alta tensión, como hemos visto en las láminas anteriores, hablamos de la fase R o la primera S y T. Acuérdense que esto era así. R la primera, S y T. S es el ángulo cero. Se dibuja generalmente corrido, pero de aquí esto empieza a girar. Es equivalente a eso. R, S y T. ¿Ya? Vamos allá, vamos allá. Entonces, en alta tensión, A', aquí hablamos sobre U, y a esa U le colocamos 1, y 1 si es la primera bobina. 1 y 2 si es la primera bobina y el final. Entonces, el número identifica las bobinas de esa fase, y el segundo número si es inicio y final. En la fase 2 es B, en la fase 3 es W. Y acá en el de baja tensión ya no usan mayúscula ni minúscula, sino que le llama 2. La 2 es la bobina de baja tensión, 2U1 inicio, 2U2 final. 2B1 inicio de la bobina de baja tensión, 2B2 de la baja tensión. Y de esta forma, si hubieran más bobinas, se marcarían después con 3, 4, 5, y 1 y 2 sería para inicio y final, equivalente a la letra mayúscula, y la letra mayúscula con el apóstrofe. ¿Cuál es la más utilizada en Chile? La de arriba, la IEC. Aunque se pueden encontrar también con alguna nomenclatura del tipo UNE. Pero lo más común sigue siendo la nomenclatura del tipo IEC. La IEC tiene un equivalente o una normalizado que es la ANSI, y como les decíamos, en el caso de la polaridad lo tenemos acá a la derecha, que es cómo se identifican cuáles son los inicios o cuáles serían las salidas. Si tenemos polaridad aditiva o subtractiva, va a depender de cómo se conecten. Y en el caso de los trifásicos, aquí tenemos cómo se ven los transformadores cuando tienen 3 o 4 terminales. En el que vimos la lámina originalmente era de esta configuración. ¿Se recuerdan? Tenía los 3 bushings de alta tensión, L1, L2, L3, o RST, y tenía los 4 terminales de baja tensión. Cuando tenemos 3 o 4, siempre el primer terminal es el del lado de, o sea, si tuviéramos el transformador acá, tendríamos los bushings grandes, acá tendríamos los bushings pequeñitos, y cuando vemos los bushings grandes y los dejamos más lejos de nosotros, el primero que veamos ahí es el 1, 2, 3, siempre se van a marcar igual, desde izquierda avanzando hacia la derecha. Si hubiese neutro,
el primero pasa a ser el neutro. ¿Podríamos tener un transformador de alta tensión conectado en estrella? Sí, sí podría haber. Entonces, el primero pasa a ser H0 y vamos creciendo desde izquierda hacia derecha. Y cuando vemos eso en los terminales de alta tensión, nosotros para poder mirar esto de forma correcta tenemos que mirarlo no desde el lado de alta tensión, sino que desde el lado de baja tensión. Si miramos de alta tensión, es de izquierda a derecha. Fíjense acá también, es del lado de baja tensión. Miramos para el lado de alta y el primero que tenemos de izquierda a derecha, X0, X1, X2 y X3. Entonces si acá vamos a retroceder muchas láminas, pero para que se vea cómo sería el etiquetado. Acá. Entonces ahora sí. Si ahora nosotros tuviéramos que etiquetar o marcar los terminales, nosotros sabríamos que estamos mirando desde el lado de baja tensión. ¿Cierto? Estamos mirando baja tensión. Entonces, como miramos de baja tensión, este de aquí, ¿cuál debiese ser? El que está desde izquierda a derecha en primer lugar. Les recuerdo, H es alta, X es baja. Este que está, ¿qué letra llevaría? Ese debiese ser, ¿cierto? Está por el lado de alta, es el primero que está. H1, H2 y H3. Si hubiesen 4, este sería X0, sería el neutro. Acá abajo tenemos 4, entonces efectivamente este se llama X0, X1, X2 y X3. Y ahí hemos identificado los terminales desde la ubicación en el transformador. Ya, voy a detener la grabación